Trabajas todos los días, cumples tu horario, le dedicas tu tiempo y tu energía a ese empleo, y aún así a fin de mes no te alcanza. Si la respuesta es sí, necesito que escuches esto con atención, porque lo que estás viviendo no es mala suerte, no es que seas mal administrador, y tampoco es culpa tuya. Es el resultado de un sistema que fue diseñado, desde el principio, para que el salario nunca sea suficiente. Sé que suena fuerte. Quizás incluso suena exagerado. Pero quédate conmigo hasta el final, porque voy a mostrarte con datos reales y ejemplos concretos cómo funciona ese sistema, quién se beneficia de él, y lo más importante, qué puedes hacer tú para empezar a salir del ciclo. Si te parece interesante, no olvides dejar un like. En este video vamos a ver 4 mecanismos que el sistema usa para mantenerte exactamente donde estás: el intercambio de tiempo por dinero, los impuestos y el costo de vivir, la deuda como herramienta de control, y la educación que nunca recibiste. Y al final te voy a dar 3 decisiones concretas que puedes tomar hoy mismo para empezar a jugar diferente. Pero antes de entrar al primer punto, necesito hacerte una pregunta que quizás nunca te has hecho, porque entre más trabajas, menos rico te vuelves. La respuesta está en algo que nadie te enseñó en el colegio, y te la cuento ahora mismo. El intercambio de tiempo por dinero. Desde pequeño nos enseñaron una fórmula muy simple: estudia, consigue un buen trabajo, trabaja duro y tendrás una buena vida. Esa fórmula tiene un problema enorme que nadie menciona: está basada en vender tu tiempo, y el tiempo tiene un límite que nunca podrás romper. Piénsalo así. Un día tiene 24 horas. Duermes 8, tienes compromisos personales, y al final trabajas 8 horas más, tal vez 10 si eres de los que se quedan hasta tarde. Eso significa que hay un techo absoluto en cuanto puedes ganar con tu salario, sin importar qué tan duro trabajes o qué tan bueno seas en lo que haces. Ahora bien, ¿quién no tiene ese techo? Las personas y las empresas que tienen activos que trabajan por ellas. Un local que genera arriendo. Una inversión que produce intereses. Un negocio que funciona aunque el dueño esté durmiendo. Eso es lo que los economistas llaman ingreso pasivo, y es exactamente lo opuesto al salario. Según datos del Banco Mundial, el 1% más rico del mundo posee casi el 46% de la riqueza global. ¿Crees que eso es porque trabajan 46 veces más horas que el resto? No. Es porque sus ingresos no dependen de su tiempo sino de sus activos. El salario no es malo. Es necesario para empezar. El problema es creer que el salario solo es suficiente para llegar a algún lado. Es como intentar llenar una piscina con una cucharita. Puedes hacerlo toda la vida y nunca terminarás. Pero el tiempo no es lo único que te están quitando. Antes de que tú toques un solo peso de tu salario, ya hay varias manos metidas en ese dinero. ¿Sabes exactamente cuánto te queda después de todo? Lo que viene ahora te va a sorprender. Los impuestos y el costo de vivir. Imagina que te ofrecen un trabajo con un salario de $1000, suena bien, ¿verdad? Ahora hagamos las cuentas reales. Dependiendo del país donde vivas, entre impuestos de renta, seguridad social, salud y pensión, puedes perder entre el 20% y el 35% de ese ingreso antes de que llegue a tu bolsillo. Ya vamos en $550 en el mejor de los casos. Luego viene el arriendo o la cuota de la casa. En la mayoría de ciudades latinoamericanas, eso se lleva entre el 30% y el 40% del ingreso de una persona promedio. Sumamos alimentación, transporte, servicios públicos, y ya llevamos fácilmente el 80% o más del salario comprometido en gastos básicos. ¿Qué queda para ahorrar, invertir o construir algo? Muy poco. A veces nada. Y aquí está la trampa más silenciosa del sistema: el costo de vivir crece cada año por la inflación, pero los salarios no siempre crecen al mismo ritmo. Eso significa que aunque ganes lo mismo, cada año eres un poco más pobre en términos reales. El sistema no necesita quitarte el dinero de golpe. Solo necesita que gastes un poco más de lo que ganas, y la inflación hace ese trabajo de manera silenciosa y constante. Y como si eso fuera poco, hay un tercer mecanismo que es quizás el más inteligente de todos. Uno que te hace creer que te están ayudando cuando en realidad te están atando. ¿Ya sabes de qué estoy hablando? La deuda como herramienta de control. El crédito fácil es uno de los inventos más brillantes del sistema financiero. No porque sea útil para ti, sino porque es extremadamente rentable para quien te lo presta. Aquí va la mecánica real: un banco capta tu dinero en una cuenta de ahorros y te paga, si tienes suerte, un 3% o 4% de interés anual. Luego ese mismo dinero te lo presta en forma de tarjeta de crédito o préstamo personal al 24%, 30%, incluso 40% de interés anual. La diferencia entre lo que te paga y lo que te cobra es su ganancia.
Y es enorme. ¿Cuánto trabajo tuyo se va directamente a los bolsillos del banco cada mes? Si tienes una deuda de $5,000 al 28% de interés anual y solo pagas el mínimo, puedes tardar más de 10 años en terminar de pagarla y terminarás pagando más del doble del valor original. Es decir, trabajas años enteros para pagar algo que ya consumiste hace mucho tiempo. Pero la deuda no es solo un problema económico. Es un problema de libertad. Cuando debes, no puedes renunciar a ese trabajo que odias porque necesitas el salario para pagar. No puedes arriesgarte a montar un negocio porque no tienes margen de error. No puedes tomar decisiones desde la libertad sino desde el miedo. Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, lo resumió así: los pobres y la clase media trabajan para el dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y el crédito mal usado es exactamente lo contrario, es el dinero trabajando en tu contra. La solución no es odiar el crédito ni evitarlo para siempre. Es entender cuando una deuda es un activo, como un préstamo para comprar algo que genera más de lo que cuesta, y cuando es una trampa, como financiar vacaciones o ropa a cuotas con intereses del 30%. Ahora bien, ¿por qué nadie te explicó todo esto en el colegio? Porque pasaste años aprendiendo historia, química y trigonometría, pero nunca nadie te enseñó cómo funciona el dinero. La respuesta a esa pregunta es el cuarto mecanismo, y es el más incómodo de todos. La educación que nunca recibiste. Piensa en cuántos años pasaste estudiando. 12 años de colegio, más la universidad si fuiste. Esos son entre 16 y 20 años de educación formal. Y en todo ese tiempo, ¿cuántas horas te dedicaron a enseñarte cómo manejar el dinero, cómo invertir, cómo crear activos, cómo declarar impuestos o cómo negociar un salario? La respuesta para la gran mayoría de personas es 0. Ninguna. Eso no es un accidente. Un sistema que depende de consumidores endeudados y trabajadores asalariados no tiene ningún incentivo para enseñarte a ser financieramente independiente. Un ciudadano que entiende de finanzas personales, que ahorra, que invierte y que no depende del crédito para vivir, es mucho menos rentable para el sistema que uno que gasta todo lo que gana y un poco más. Según una encuesta de la OCDE aplicada en varios países de América Latina, menos del 30% de los adultos tiene conocimientos financieros básicos. 3 de cada 10 personas saben calcular un interés compuesto, entender qué es la inflación o comparar productos financieros. Y eso no es porque la gente sea poco inteligente. Es porque nunca les enseñaron. La buena noticia es que esa educación existe. No en el colegio, pero sí en libros, canales como este, podcast, cursos y comunidades. El conocimiento financiero que el sistema no te dio, tú puedes buscarlo. Y cuando lo tienes, cambias completamente la manera en que tomas decisiones con tu dinero. Ese es el punto de quiebre. No necesitas cambiar el sistema. Solo necesitas entender cómo funciona para dejar de ser su víctima y empezar a ser un jugador que conoce las reglas. La revelación que lo cambia todo. Quiero que te quedes con esta idea, porque es el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. El sistema no te quiere destruido. Te quiere justo lo suficientemente cómodo para que no cuestiones nada. Si estás demasiado mal, te rebelas. Si estás demasiado bien, no los necesitas. Pero si estás en ese punto medio donde puedes pagar las cuentas, darte algún gusto de vez en cuando y sobrevivir mes a mes, entonces sigues dentro de la rueda. Sigues consumiendo, sigues endeudándote, sigues trabajando para pagar lo que debes, y el ciclo continúa. Te cuento el caso de Andrés. Tenía 34 años, un trabajo estable, un salario decente y 3 deudas. Cada mes terminaba en ceros. Un día decidió educarse financieramente, no en el colegio, sino por su cuenta. Leyó, escuchó, aprendió. Entendió los 4 mecanismos que te acabo de explicar. Dejó de usar el crédito para gastos corrientes, empezó a invertir el 10% de su salario en un fondo de bajo riesgo, y en paralelo desarrolló una habilidad que le permitió generar un ingreso extra los fines de semana. Hoy, 5 años después, tiene su fondo de emergencia completo, sus deudas liquidadas y una inversión que genera rendimientos mensuales sin que él tenga que hacer nada. No se hizo millonario de la noche a la mañana. Pero salió de la rueda. Y todo empezó con una decisión: entender las reglas del juego. Muy bien. Hablamos de 4 mecanismos que el sistema usa para mantenerte exactamente donde estás. El intercambio de tiempo por dinero, que tiene un techo que nunca podrás romper trabajando más duro. Los impuestos y la inflación, que eliminan tu salario de forma silenciosa cada año. La deuda fácil, que te da comodidad hoy a cambio de años de trabajo futuro. Y la falta de educación financiera, que no es un accidente sino parte del diseño. Ahora,
Las 3 decisiones concretas que puedes tomar hoy. Primera, edúcate. Dedica aunque sea 20 minutos al día a aprender sobre finanzas personales, inversión o generación de ingresos alternativos. Ese conocimiento vale más que cualquier curso universitario que hayas hecho. Segunda, revisa en qué se va tu dinero. Anota tus gastos del último mes y encuentra al menos un lugar donde puedas recortar sin sacrificar tu calidad de vida. Ese dinero recortado es el punto de partida. Tercera, empieza a construir algo fuera del salario. No importa si es pequeño. Un ingreso extra, una habilidad que puedas monetizar, una inversión mínima. Lo que sea que no dependa de que alguien más te pague por tu tiempo. Mira, no puedes cambiar el sistema. Pero sí puedes aprender sus reglas y usarlas a tu favor. La diferencia entre las personas que logran libertad financiera y las que no está en el salario que recibe. Está en lo que deciden hacer con lo que saben. Si te ha gustado no olvides dejar un like, nos vemos.